Hablando de la represión contra Pugliese, que en realidad, como ya dije, era represión hacia los comunistas, dentro de la cual, o en el marco de la cual se perseguía a Pugliese, nos podemos remontar a la primera vez que él va preso. En ese momento todavía no era la orquesta lo famosa y popular que fue después, y obviamente tampoco Osvaldo era la gran figura del tango que llegó a ser, no mucho tiempo después, pero en ese momento todavía no lo era. Y allí cae preso encuadrado en una actividad partidaria. Habían inaugurado un local, Pugliese asiste a la inauguración y en una redada se lo llevan preso a él y a varios más. Pero hay algo muy particular. La orquesta iba a debutar en el Café Nacional. El dueño le cuentan que Pugliese está preso y lo espera, difiere el debut. Y finalmente Osvaldo es liberado y puede iniciar la actuación allí, y ese fue el punto de partida de una trayectoria, como todos sabemos, ininterrumpida. Pero queda eso, ¿no? El debut de Osvaldo fue después de su primera prisión. Una vez que Pugliese descubre la yumba o genera la yumba, ya está, es Pugliese. O sea, va a ser como marca la música, porque hasta incluso lo que hacemos hoy, cuando bailamos, es una construcción de lo que escuchamos al escuchar a Pugliese. O sea, pero Pugliese, cuando lo escribió, no estaba pensando que en el 2024 íbamos a estar bailando a Pugliese, o cómo se iba a bailar en ese momento, porque hasta incluso el tango bailado no es el tango que nosotros conocemos hoy. El tango bailado, la gente con mucha ropa puesta. Y entonces el tango sí iba a ser, en la década del 30 y la década del 40, un negocio, una forma de vida. O sea, de hecho está la famosa anécdota del papá de Pugliese, que le dice: bueno, si vos te vas a dedicar a la música, más vale que esto funcione y que la gente baile. Si la gente no baila, o no te escucha, o no te sigue, como que no sos un influencer, ¿no? O sea, no te está siguiendo nadie. Por eso siempre las fotos de Pugliese mirando a la gente. En esta concepción de que el tango se convierte en un negocio, empiezan las giras. El piano es fundamental para que el tango sea un negocio, porque la diferencia con las décadas anteriores es que el tango deja de ser nómade, ¿no? Con una guitarra es muy fácil ir a hacer tango a cualquier lado, ya con un piano tengo un puesto de trabajo. Cuando tengo un puesto de trabajo se me abren un montón, se me irradian un montón de ramas, porque si yo tengo un puesto de trabajo en la década del 30, también de necesitar que tengamos unas buenas condiciones laborales, que trabaje en un lugar lindo, que tenga derechos laborales, porque ya venimos escuchando internacionalmente la situación de los derechos laborales. Y ahí también entra Pugliese. Y entonces, para poder hablar de derechos laborales, algo que se va a generar y de lo que Pugliese va a tener mucho que ver es en la formación del sindicato. Y en el contexto de, bueno, somos una orquesta, ¿cómo vamos a trabajar? Bueno, una de las cuestiones que me interesaba era en realidad reconstruir qué era lo que más les interesaba a los y las músicas que se dedicaban a interpretar el estilo Pugliese, qué es lo que veían en el estilo, porque no se trataba solo de las composiciones de la orquesta, que bueno, por supuesto fueron muy relevantes, pero que trascendía, ¿no? Como la importancia de un estilo, de un modo de pensar el tango, ¿no? Y era como el retomar tangos tradicionales del repertorio sobre todo instrumental, o convertir tangos de modo instrumental y convertirlos al estilo, ¿no?